y una exoneración. ¿Me confirman mi audio, por favor? Licenciado, buenas noches. Sí, se le escucha claro. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Todo claro. Gracias. Bueno, veníamos platicando que exención y exoneración no son lo mismo. Habíamos mencionado que cuando nos referimos a una exención, básicamente estamos ante aquel proceso en donde hay una eliminación de la obligación de pagar un tributo. Es decir, prácticamente las figuras jurídicas tributarias nacen en una ley tributaria, pero la exención no le da vida jurídica, ¿ya? No materializa ese hecho generador. Por el contrario, ¿ya? Le dispensa y le ordena prácticamente no hacer como tal, o bien no pagar el tributo. De ahí que tenemos, por ejemplo, que ese tipo de figuras jurídicas en donde existe la dispensa de la obligación tributaria que está contenida en la misma ley que entra a crear el tributo. Mencioné en su momento la ley del impuesto sobre la renta, mencioné también en su momento la ley del IVA, la ley del timbre, en donde, dicho sea de paso, ¿ya? Leyes que nacen para cobrar tributos, pero que al mismo tiempo generan la dispensa del cobro del tributo. Ya mencionaba la ley del impuesto al valor agregado, que es una de las tantas, ¿ya? En donde al final, en el artículo 7, nos hace alusión a una serie, óigase bien, de las distintas exenciones generales. Exenciones, ¿ya? Y al mismo tiempo, el artículo 8 de la misma ley del IVA hace alusión a distintas exenciones específicas, como por ejemplo el dispensar del cobro de tributos a los centros educativos públicos, a las universidades privadas para que funcionen en el país, la misma Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala o el Comité Olímpico, al mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿ya? Y, por supuesto, comisiones diplomáticas consulares que estén acreditadas y que tengan el mismo tratamiento para con nuestro país. Estas son parte de esas exenciones específicas de la ley del impuesto al valor agregado. Recordemos que dentro de lo que es la dispensa también de, aquí ya viene, ¿va? De lo que es un impuesto hacia universidades, confederación, la misma Constitución Política de la República también contempla muchas de estas. Y de ahí, pues, que la ley solo venga a reafirmar. También podríamos visualizar la ley del impuesto, en este caso, sobre la renta, ese decreto 1-2010, ¿ya? O mejor dicho, decreto 10-2012, disculpen, 10-2012, que al final está redactado en todo el libro primero. Y en ese libro primero, que es toda la ley del impuesto sobre la renta de ese decreto 10.000-2012, vamos a encontrar de igual forma como en algún momento nos surge el hecho generador. Y hay exenciones generales. El artículo 8, por ejemplo, de dicha ley hace alusión a algunas exenciones generales. Pero también, ya, en cuanto a exenciones, el artículo 11, por ejemplo, también hace alusión a algunas de las rentas que se destinen exclusivamente a los fines no lucrativos, ¿verdad?
en comunidades sindicales, gremiales, religiosas, políticas, van a gozar de ese tipo de exención o del pago de impuestos. Pero la ley surgió para cobrar tributos. Pero al mismo tiempo que surge para cobrar tributos, también ahí vamos a encontrar el porqué de la dispensa del pago. Óigase bien, del pago de un tributo. Otro de los elementos es que en ese libro primero ya encontramos tres grandes actividades. Primero, las rentas de actividades lucrativas. Esas rentas de actividades lucrativas, insisto, en el artículo tanto 8 como 11, genera el reconocimiento de la exención. En ese libro primero del decreto 10/2012. Pero también vamos a encontrar aquellas rentas que se producen en una relación de dependencia laboral. Y desde ahí, en el artículo 70, vamos a encontrar aquel tipo de exención, ¿ya? El no surgimiento de un tributo como tal, ¿ya? O bien en aquellas rentas de no residentes, ¿verdad? En donde en el artículo 100 de la misma ley del impuesto sobre la renta surge otro tipo de figura de renta exenta como tal, ¿ya? Y así podríamos encontrar otro tipo, óigase bien, de actividades reguladas dentro de la ley del impuesto sobre la renta y en donde al final encontramos estos tres grandes grupos, ¿ya? Los que regulan el artículo 8 y el artículo 11, así como el artículo, en este caso, 70, ¿ya? O el artículo 100 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí hace alusión a ciertos grupos que, si bien es cierto, están dentro de la ley del impuesto sobre la renta, la misma ley les otorga la exención como tal, es decir, la dispensa del pago de dicho tributo. Pregunto, ¿alguna duda ahí para poder continuar? De mi parte, claro, licenciada. Bueno, si está claro, entonces tenemos como el Estado en algún momento, ya, insisto, pues generará una exención ya sea general o específica. Cada una de las leyes tendrá en su momento la capacidad para poder tipificar el no cobro de un tributo, ¿ya? Esas ventas o esos servicios exentos de la ley del IVA regulados en el artículo 7, por ejemplo, o artículo 8 o artículo 9 de la ley del IVA, generan grupos de exenciones, ¿ya? En donde al final, en principio, pueden existir exenciones generales, pero luego hay específicas. Y ese grupo de exenciones específicas nos llevan a un régimen de excepciones que al final deben de respetarse y están reguladas siempre en el artículo 8 y 9 de la ley del IVA. Aparte de ello, pues así como la ley va a dispensar, esa dispensa de la obligación tributaria contenida en esa ley misma que le da nacimiento a la obligación tributaria, ¿ya? Y es el ejemplo que hemos puesto, pues ese tipo de dispensa nos lleva entonces a que la hipótesis legal que ampara la exención, ¿ya? Me refiero a esos artículos dentro de la ley, ya sea del IVA o del ISR, pasan a ser esa hipótesis que va a amparar y que no permite el nacimiento de la obligación tributaria. También, dentro de los distintos elementos de esa exención, podemos decir que la ley es la que impide el nacimiento del hecho generador y está liberando al sujeto pasivo de cualquier deuda tributaria.
o bien ese impedimento para que nazca la obligación tributaria, ¿ya?, al no establecerse en la ley, ¿ya?, el hecho generador, no nace la obligación tributaria. ¿Qué quiero decir con ello? Que las exenciones, entonces, ya desde una definición podemos abordarla, que es esa figura jurídica tributaria en virtud de la cual se dispensa de la obligación contenida en la misma ley que crea el tributo. Y que dentro de los elementos podemos enmarcar 3. El que la ley impida el nacimiento del hecho imponible, y con esto está liberando al sujeto pasivo de cualquier deuda tributaria. Una segunda, que es el impedimento para que nazca la obligación tributaria, ya que al no establecerse un hecho generador, no nace la obligación tributaria. Y por ello mencionaba ese articulado, porque ahí encontramos entonces la exención y claramente se establece que no puede cobrarse tributo alguno ante ese tipo de obligación tributaria. Entonces, estos dos elementos, tanto el que la ley impida el nacimiento como el desconocimiento de que el sujeto pasivo en cualquier momento pueda crear una deuda tributaria, nos llevan a un tercer elemento, y es que la hipótesis legal que ampara la exención, la ley no permite el nacimiento de esa obligación tributaria. Bueno, si está claro, yo puedo pasar con toda propiedad a desarrollar las razones que justifican una exención. ¿Queda claro? Licenciado, ¿podría repetir el elemento número 1, por favor? Fíjese que en el orden me quedo corto. Lo que sí le puedo decir es que hay 3 elementos. Uno, en donde la ley impide el nacimiento del hecho generador. Ahí libera al sujeto pasivo de cualquier deuda tributaria. Hay un segundo, donde la misma ley impide que nazca la obligación tributaria. ¿Y por qué? Porque no está estableciendo el hecho generador, y por lo tanto, si no hay hecho generador, no nace la obligación tributaria. Y un tercer elemento que puede ser una hipótesis en donde la ley no permite el nacimiento de la obligación de pago. Entonces, es que al final hay una hipótesis legal de exención. ¿Estamos ahí, licenciada Jiménez? Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, bien. Partiendo de estos elementos, podemos entonces aterrizar que hay razones sobre las cuales se justifica la exención. Tomemos en cuenta que la exención, al final, es un privilegio del cual va a gozar una persona o una institución, para no ser incluida dentro de aquellas que sí tengan una obligación tributaria o carga tributaria. Y pueden ser creadas por distintas razones. Y esas razones pueden ser por equidad, por conveniencia o por política económica. Cuando nos referimos a una razón de equidad, hay que tomar en consideración que una persona o una institución ya tienen un gravamen que es justo. Y esta equidad hace que no pague otro tipo de gravamen. Desde ahí se exime, se dispensa por un nuevo tributo a fin de dejarlos en una situación de igualdad frente a los causantes del mismo. Ejemplo, la ley del timbre
nos lleva a que hay actos que están afectos a un impuesto del IVA. Basta revisar el artículo 11, numeral primero, donde claramente se establece que están exentos para el pago de dicho impuesto. Entonces, si la ley del timbre, óigase bien, ¿ya?, nos lleva a este tipo de regulación, llamémosle así, de regulación, entonces vamos a encontrar siempre en el artículo 11, numeral primero, ¿ya?, que hay ciertas obligaciones, repito, en el artículo 11, numeral primero, hay ciertas obligaciones que se desprenden de actos o contratos y van a estar exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos en los siguientes casos. Y cuando hacemos alusión al numeral primero, todos los contratos y todos los documentos que contengan actos grabados con el impuesto al valor agregado, independientemente de quién los realice, tengan o no la calidad de contribuyente de dicho impuesto. Entonces, si ustedes van a suscribir un contrato y ese contrato está afecto al IVA, no tienen por qué pagar impuesto del timbre. Recuerden que parte de ese hecho generador, ya, que regula la ley del IVA, entonces claramente deja instituido tarifas del 3% en determinados actos o contratos. Y desde ahí existen tarifas específicas. Y una tarifa específica, por ejemplo, es de que en Guatemala, por ejemplo, las patentes de inversión, el título correspondiente paga 50 quetzales. Y si paga 50 quetzales, entonces no tendrá que pagar IVA. ¿Ya? Si en algún momento, ejemplo, hay testimonios de escrituras públicas, de constitución o de transformación de entidades mercantiles, pagan IVA o pagan impuestos sobre o pagan impuesto al timbre. Bueno, como es un capital el que se aporta, pagarán impuesto al timbre especial para protocolo, mas no pagarán IVA. Entonces, no pagan IVA y sí pagan impuesto del timbre. Ahí se da prácticamente una de las razones por equidad para poder venir y determinar en qué momento podemos justificar una igualdad frente a los causantes de sí mismo, ¿ya? Bueno, palabras más sencillas. Toda aquella persona que en algún momento vaya ante notario y va a generar una compraventa entre particulares, tendrá que pagar su impuesto, ya sea de el IVA o del impuesto al timbre, ¿ya? Al timbre fiscal, que es un IVA documental. ¿Cómo aclaro esto? Bueno, es una relación entre particulares. Obviamente la propiedad que se va a trasladar, la primera pregunta es para ver en dónde encaja, ya sea timbre documental en calidad de IVA o IVA nada más. Y pues vendrá la norma en donde se establece que todos aquellos, ¿ya? Óigase bien, todos aquellos que adquieran pues un bien inmueble
que tiene número de registro, no es creación de una finca nueva, pagarán un impuesto documental, es decir, un impuesto del 3%. Y si no tiene registro, sino que hay que crear una nueva matrícula, pagarán el 12% de IVA. Ahí hay entonces un aspecto que debe de medirse por equidad. Razones o por conveniencia. Las razones de conveniencia. Bueno, hay gravámenes que van directos al consumo. Y esto lo tendrá que pagar el consumidor o bien el usuario del servicio. Desde ahí, por razones de conveniencia, podríamos decir que hay que considerar si los productos son de primera necesidad o son superfluos. Entonces, de ahí depende precisamente el cobro del impuesto. ¿Ya? Bastaría revisar, ejemplo, en el caso de la ley del impuesto sobre la renta, o mejor del IVA, disculpen, la ley del impuesto al valor agregado, que es una de las que más se prestan para efectos del traslado de compraventa. Sabemos que en este caso, el hecho generador de la ley del impuesto al valor agregado es la venta, la permuta, la prestación, las importaciones, el arrendamiento, la adjudicación de bienes muebles e inmuebles en pago, los retiros de muebles efectuados por el contribuyente o la destrucción, pérdida de cualquier faltante de inventario. La primera venta, aquí viene, o permuta de bienes inmuebles, la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles, la aportación de bienes inmuebles a la sociedad al tenor de lo establecido en el numeral 3D del artículo 7, ¿ya? Y ya desde ahí nos queda pues que existe la obligación como tal. Y el famoso artículo 3 literal, es decir, el artículo a que se nos refiere la ley, el 7, en su numeral tercero, literal D, llegamos a encontrar que en la literal 3 de ese artículo 7, la transferencia de dominio de bienes muebles e inmuebles en los casos siguientes. Y cuando nos vamos al inciso C, la aportación de bienes muebles a sociedades. Entonces, ahí hay una razón de conveniencia. Hay servicios considerados de primera necesidad, hay otros que no. Entonces hay unos que están grabados y otros que no, como tal. Bueno, una tercera razón sería de política económica. Y esto es cuando se desea incrementar el desarrollo de algunas industrias, las cuales son consideradas nuevas, o cuando en algún momento pues son necesarias, se le va a eximir del pago de ciertos tributos, con el objeto de que todo empresario pueda invertir sus capitales en actividades, ¿ya?, que superen, en este caso, la economía del país. Hay exenciones, entonces, que se dan para el fomento de ciertas actividades económicas o para el desarrollo de ciertas áreas geográficas como tal. Aquí, pues, tal vez el ejemplo más claro es la institución de poder dejar, ejemplo, las zonas francas, las áreas de maquila,
aquellas zonas que al final permiten la dispensa del pago de tributos. Bueno, esas son las tres formas de poder visualizar razones que van a justificar las exenciones como tal. Me detengo. Pregunto, ¿alguna duda? ¿No? Perdón, licenciado, a mí no me quedó muy claro lo de conveniencia. Bueno, vea pues, en algún momento hay productos que van enfocados popularmente, ¿ya? Ejemplo, los medicamentos genéricos y principalmente los retrovirales, ¿ya? No es lo mismo adquirir un producto de marca, el cual es importado, el cual es de farmacéutica con gente, es decir, destinado a gente con capacidad económica, y hay productos genéricos que, si bien es cierto, no son de marca, pero proyectan una salud preventiva o salud curativa a determinado grupo menos desposeído. Ahí hay una razón de conveniencia, ¿ya? Entonces se decide por parte del Congreso eximir, dispensar del pago de impuesto en ese tipo de productos, ¿ya? A aquella gente que en algún momento no tenga la capacidad de adquisición como tal. Mientras, también podríamos visualizar cómo en algún momento la misma ley del impuesto al valor agregado, ¿ya? Nos lleva a que, bueno, pues a que si en algún momento existiera alguien que necesita una vivienda y que carece de vivienda, entonces tendrá en algún momento, pues, si la vivienda no tiene más de 80 metros cuadrados de construcción, si la vivienda no cuesta más de 250,000 quetzales, si el fulano presenta una carencia de bienes, goza de la exención del pago de impuesto por conveniencia, por desarrollo social. No sé si le queda claro ahí, licenciado. Ahí mejor, licenciado, solo con el ejemplo que ponía de la medicina. Usted toma el ejemplo de una farmacéutica, por ejemplo, porque el producto es importado contra un medicamento genérico. Ahí el impuesto la exención del impuesto va hacia el laboratorio genérico como tal para que de esa cuenta lo dé más económico. ¿Es lo que entendí en esa parte? Fíjese que sí y no, y le voy a decir por qué sí y por qué no. Sí, porque ellos compran, precisamente gozan de la dispensa del pago de impuesto y por lo tanto no tienen que trasladarlo. Entonces le digo sí, porque va dirigido a que ellos puedan adquirir materias primas importadas y que gocen de la exención del pago de esto. Pero al mismo tiempo, en lugar de trasladarlo, como recuérdese que es un impuesto traslativo, acá básicamente esa venta de medicamentos antirretrovirales, ya sea por enfermedades de VIH o bien otra, siempre, óigase bien, ¿verdad? Que tengan un tratamiento y que estén a cargo de entidades públicas, incluso algunas privadas, pero debidamente autorizadas, van a gozar precisamente de la dispensa del pago del tributo, ¿ya? Y desde ahí, ese tipo de medicamentos alternativos tienen que estar inscritos en el registro sanitario, obviamente, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Estamos ahí, licenciado Maynor? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno. Bien, ¿alguien más? Bueno, hay una serie de... Aquí hay razones. Primero que nada, abordamos las razones que justifican esa exención. Pero hay clases de exención.
Hay exenciones objetivas y subjetivas. Hay unas que son permanentes y otras que son temporales. Hay otras que son absolutas y relativas. Hay constitucionales o de leyes ordinarias. Y hay económicas y con fines sociales. Es casi una mezcla de las razones sobre la cual se justifican las exenciones. ¿Por qué van? Bueno, primero, va a ser objetiva, porque están directamente relacionadas con los bienes que constituyen la materia imponible, es decir, con el objeto imponible. ¿Ya? Aquí podríamos decir, como ejemplo, el gozar de la exención del pago de impuestos sobre la renta por una indemnización por tiempo servido, por mencionarles, o aquellas que acabo de mencionarle al licenciado Jorge Maynor en cuanto a aquellos productos genéricos, si se tratara de IVA. Entonces, objetivamente, no pueden ser trasladadas. ¿Por qué? Porque el objeto imponible, básicamente, dentro de un hecho generador, no nace a la vida jurídica. Otro de las distintas es la subjetiva. Estas casi siempre van a ser otorgadas en función de la persona, ¿ya? En términos más coloquiales, podríamos decir las calidades o atributos de una persona individual o jurídica nos pueden llevar a que si existe la consideración de ser un destinatario legal del tributo. Palabras muchos más simples, ¿ya? Yo no puedo a una persona jurídica como el Estado trasladarle un tributo. Entonces, subjetivamente, desde ahí, desde el legislador surge que se le tiene que eximir de cualquier pago de tributo al Estado. Pero hay entidades gremiales, hay entidades religiosas, que esas pertenecen a personas particulares y que no tienen fines de lucro, ¿verdad? Ellos también van a gozar de la dispensa del impuesto sobre la renta. Justifican, en otras palabras, ese elemento de naturaleza económica y social con la finalidad, ¿ya?, de poder, en este caso, declarar bajo el principio de igualdad de la tributación en el establecimiento indispensable de un principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto último? Que si son medidas económicas, sociales o políticas para el Estado, no puede contradecir ese principio de igualdad. Y el principio de igualdad es concretamente para las personas individuales y personas jurídicas como tal. El Estado es una persona jurídica. La Iglesia pasa a ser una persona jurídica representada siempre por una persona individual o por un grupo de personas. Entonces, es ahí donde el Estado, a través de esta exención subjetiva, les da la calidad de entes igualitarios para efectos de tributación, ¿eh?, partiendo de ese principio de legalidad. Hay exenciones permanentes y temporales. Las permanentes siempre van a subsistir en tanto la ley no cancele o no reforme o no derogue, si quieren verlo técnicamente, la ley. Si no se deroga, si no se transforma, la exención será permanente y por lo tanto será temporal o transitoria cuando esos periodos a que en algún momento pues nos podamos referir sean modificados por una ley, o bien cuando subsista una ley
y genere un periodo determinado. ¿Ya? Yo no sé si ustedes se recuerdan, en algún momento la dispensa del pago de un impuesto se dio impuesto en el 2013 a través de aquel señor que era presidente con estrellas en la solapa, de un 50% sobre el impuesto de circulación. Entonces, pero dejó una temporalidad y la temporalidad fue precisamente para el resto del año. Posteriormente cobraba vigencia de esa cuenta que muchos tuvieron que pagar 150 por una motilla y el año siguiente ya solo 75. O al revés, discúlpenme, al revés. Estaba tasado en 150 el impuesto, se redujo al 50%, es decir, pagaron 75, pero no se percataron que en el año siguiente tenían que pagar 150. Ahí la ley dejó una exención temporal o transitoria como tal. Bueno, para quienes tienen examen extraordinario, háganme el favor, ahorita vamos a aperturar el formulario.